Hola, ¿qué tal? Soy Marta Robles, soy escritora y periodista y he venido aquí para presentaros la cuarta novela de la saga del detective Tony Rouras, Amada Carlota, que va precedida por A menos de 5 centímetros, La mala suerte y La chica a la que no supiste amar. Durante el proceso creativo, ¿qué buscas y qué encuentras cuando te sientas ante una historia? El proceso creativo para mí es algo que tiene mucho que ver con la serendipia. En realidad yo nunca voy buscando esos temas o esas historias que sean las que les interesen a los lectores. A mí me tienen que encontrar las historias. Quizás por eso soy una persona que está especialmente pendiente a todo lo que ocurre, al ruido de la calle, a las conversaciones, a las músicas, a cuanto acontece a mi alrededor. Yo creo que todo lo que leo, escucho, siento, todo eso de alguna manera es un cóctel que al final acaba derramándose dentro de mis novelas, ¿no? Y entonces cuando hay una historia que al final prende en mí, yo tengo un proceso creativo que empieza por pensar mucho sobre ese asunto y a partir de ahí, cuando ya sé de dónde vengo y a dónde voy, tiro puentes y durante ese tiempo todo lo que voy viendo por el camino puede caer dentro de la propia novela. ¿Cómo ha cambiado tu forma de construir personajes y de mirar sus emociones? Llevo toda la vida escribiendo. Mi primera novela la escribí con 16 años. Mis primeros libros son del año 1991. Empecé a escribir ficción en el año 2001 y desde entonces, desde que empecé a construir mis personajes de ficción hasta ahora, creo que cada vez he ido consiguiendo lo que realmente para mí era indispensable, que es que cada uno tuviera una voz propia y diferente a la de los demás. En este caso, en la saga del detective Roures, tenemos un personaje muy singular que es el detective, que es un tipo que conserva un poco ese perfume de los detectives clásicos del Chicago de los años 20, pero que es un ex corresponsal de guerra, metido en principio asuntos de infidelidades y que luego acaba en otros de mucha mayor enjundia. Un tipo que ha estado en las guerras, que ha visto la maldad del ser humano, también la bondad, pero sobre todo la maldad en momentos extremos, que no está orgulloso tampoco de su propio comportamiento y que cuando ha regresado a la civilización, por decirlo de alguna manera, ha tenido que buscarse unos bálsamos como son la literatura y la música. Y es un tipo que no juzga en absoluto, que escucha y que es adicto, además del tabaco, a la lealtad. Este es el personaje principal, pero en realidad todos los personajes de mi serie, de la saga del detective Roures, son muy diferentes unos a otros e, insisto, tienen su voz propia. Y lo que más ilusión me hace es que los lectores muchas veces me hablan de ellos diciéndome, esta persona, y digo, no es una persona, es un personaje. ¿Qué te sigue sorprendiendo del proceso de la escritura? Yo creo que lo que más me sorprende del proceso de la escritura es cómo reacciono yo misma dentro de él, porque Walt Whitman decía aquello de contengo multitudes y yo realmente me siento así, siento que contengo multitudes cuando estoy escribiendo porque es como si todos mis personajes y todas las historias que se entrelazan dentro de los argumentos que yo expongo en mis novelas estuvieran dentro de mí. Así que de algún modo es bastante sorprendente. ¿No te tiembla el pulso al escribir sobre temas que inevitablemente conmociona a quien los trata? En este sentido, ¿cómo le ayuda su vocación y espíritu periodístico? Yo creo que el hecho de escribir sobre temas que puedan conmocionar no tiene nada que ver con el periodismo. Tiene mucho que ver con lo que es el propio género negro, con el espíritu de la novela negra que nace casi con esa vocación de justicia, ¿no? Con esa vocación de apuntar, de señalar esas cosas corruptas que hay dentro de la sociedad y que por eso construye un personaje como es el del detective, más allá de los personajes formales, porque en ese momento de Chicago de los años 20, cuando nace la novela negra, no hay nadie en quien confiar. No se puede confiar en la policía, ni en los bomberos, ni en los políticos, ni en nadie, ¿no? Y de algún modo yo creo que eso no tiene que ver con mi vocación periodística, o a lo mejor sí, o tiene que ver simplemente con mi personalidad,
pero a mí no me cuesta ni me tiembla el pulso para dedicar mi literatura a asuntos comprometidos, porque yo creo que las novelas tienen que conmocionar, tienen que moverte, tienen que conmoverte, tienen que provocarte sonrisas y llantos, tienen que ser artífice de las emociones del lector. Yo creo que escribir una mala novela es muy difícil y escribir una buena novela es un milagro, y la diferencia solo está en la emoción. Por eso lo importante es tener algo que contar, una forma personal de hacerlo y muy poco miedo al fracaso, porque el éxito nunca está garantizado. ¿Qué parte de Marta Robles queda más expuesta en Amada Carlota? En todas mis novelas hay mucho de Marta Robles. Yo estoy quizás más detrás del propio detective Roures, que por eso lleva mi nombre, puesto que Roures es Robles en catalán y es Carballo, el nombre del famoso personaje de Vázquez Montalbán. Yo creo que estoy más detrás de Roures que de los otros personajes, aunque muchas veces me suelen buscar detrás de los personajes femeninos, obviamente, pero yo creo que estoy más detrás de Roures. ¿Y qué parte de mí queda? Pues mucha. El amor a la música es mío, las reflexiones evidentemente tienen que ver conmigo, la literatura es mi vida y también de alguna manera la del detective Roures, están mis miedos, mi sentido de justicia, mis ganas de hacer que las mujeres sepan que cuando hablan el mundo cambia. Hay mucho de mí, o sea que a mí se me ve por las costuras de este libro. ¿Qué sentimiento pretendes despertar en el lector cuando termina la obra? Vamos a ver, yo en mis novelas no quiero ni evangelizar ni adoctrinar. Lo que sí quiero es señalar las cosas que me parece que son preocupantes o que deberíamos pararnos a pensar sobre ellas. A mí me parece que cada lectura es un viaje del cual uno tiene que sacar diferentes aprendizajes, y cuando llega al final del mismo y cierra el libro, después de haber pasado por diferentes emociones, tiene que tener algo que le permita reflexionar sobre lo leído, que le deje un pozo. Yo lo que hago es exponer lo que a mí me parece oportuno sobre un tema que realmente me parece interesante a mí y me preocupa a mí, para que luego los lectores puedan sacar sus propias conclusiones. Pero ni evangelizo, ni adoctrino, ni moralizo, nada en absoluto. Creo que la literatura no está para eso.